8:04 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos abrir un nuevo espacio para escuchar las propuestas de los candidatos a la Asamblea Nacional, partiendo siempre de una imagen negativa de lo que hizo, ha hecho e incertidumbre frente a lo que pueda hacer cuando hay grandes necesidades que tienen los ecuatorianos. También partiendo de un hecho que resulta difícil por la dispersión que hay en la Asamblea Nacional para lograr los cambios que se aspira desde afuera. Quiero dar la bienvenida al doctor Jorge Peñafiel, candidato a la Asamblea por el Movimiento Construye, lista 25, el doctor Ramiro Vela, candidato a Asamblea por el Movimiento Cívico, lista 62 en Tungurahua, y desde Guayaquil nos acompaña el economista Erwin Ronquillo, candidato a la Asamblea por el Movimiento Creo, lista 21. Bienvenidos. Bueno, ¿cómo rescatar a asambleísta? Porque va a la reelección asambleísta Jorge Peñafiel. ¿Cómo rescatar a la Asamblea Nacional? No es fácil solo para un movimiento, una organización, sino resulta difícil porque a veces uno desde afuera ve los acuerdos, para otros los amarres, que impide ver en su contexto una respuesta que debe dar la Asamblea al pueblo ecuatoriano. Buen día. Muy buenos días, mi querido Miguel. Un saludo a mis contertulios en el panel. Y respecto de su pregunta, mi querido Miguel, me parece que la única forma de rescatar a la Asamblea Nacional es decir la verdad. O sea, la Asamblea Nacional no puede ser un centro de amarres y de acuerdos bajo la mesa. Creo que ese es el primer elemento que creo que es fundamental. Yo, como legislador, creo que me ha costado mucho decir la verdad durante este periodo legislativo. No nos olvidemos del juicio político a Wilman Terán, en donde decir la verdad me costó casi que la seguridad personal. O sea, me costó no solamente tener a toda una dinámica de parte del correísmo en contra mío, sino la persecución en redes sociales, la persecución en los lugares en donde ellos tienen presencia. Decir la verdad costó mucho. El juicio político a Terán, después obviamente... En el juicio político a Terán, y lo penoso y lamentable de cara hacia afuera, la gran mayoría de la Asamblea le santificó a quien esté en la cárcel, con 2 sentencias de primera instancia de 9 años, 4 meses. Exactamente, tuvimos 87 votos para la censura y no se logró los 92, que era lo requerido por la ley. Pero creo que decir la verdad no fue... si bien fue costoso, no fue lo incorrecto. Y créame que para mí y a la ciudadanía en general quedó claro el mensaje. ¿Quiénes están detrás de la mafia? ¿Quiénes están detrás de la estructura criminal que manejó Terán? ¿Y quién le protegió? Curiosamente, yo sigo mi ejercicio legislativo y me encuentro con varios elementos también que vuelven a suscitarse dentro del Consejo de la Judicatura. Y eso es hace poco, mi querido Miguel. En el mes de diciembre vimos cómo el señor Mario Godoy fue designado por parte del Consejo de Participación Ciudadana a la Judicatura. Y claro, no podíamos tampoco quedarnos callados. Un abogado que representó a ciertos grupos de narcotráfico, teníamos que buscarle la forma de retirarle de ese cargo. Presentamos un juicio político y nuevamente estamos ante un embate en redes sociales de ciertos sectores que pretenden defender ese espacio. Y claro, nosotros estamos ahí para decir la verdad. Esa es la forma de rescatar a la Asamblea Nacional. Pierda o gane en los juicios políticos, pierda o gane en las propuestas o iniciativas legislativas, pierda o gane lo que digamos en la Asamblea Nacional. No dejar de decir la verdad. Solo la verdad nos hará libres, nos decía Fernando. Y nosotros vamos a seguir en esa línea, mi querido Miguel. Bueno, el caso de Mario Godoy fue cuestionado desde su origen, la designación Consejo de Participación, sus actuaciones posteriores, al punto que quien auspiciara
esa candidatura y como dice la ley, quien preside la terna de la Corte Nacional de Justicia preside el Consejo de la Judicatura, hoy ni siquiera lo tomaron en cuenta precisamente por la evaluación de lo que ha hecho. Esto como apunte. Bienvenido a Ramiro Vela. ¿Cómo rescatar a la Asamblea Nacional a fin de que responda como institución a los grandes desafíos que tiene el país? Muchísimas gracias, Miguel. Un saludo para también nuestros compañeros, para Jorge, para nuestro compañero de panel en la ciudad de Guayaquil. Concuerdo con Jorge en que hay que decir la verdad, hay que hablar frontalmente, pero también hay que priorizar. La única manera que la Asamblea podría cambiar en algo su ritmo, aunque yo sigo manteniéndome en algo que lo dije desde cuando decidí ingresar a la política, hay cambios que la Asamblea no los va a hacer por dos razones. Primero, porque no les conviene a los partidos políticos, y segundo, porque no les conviene a quienes ingresan a esos partidos políticos solamente para rellenar. La mayoría de los asambleístas que han estado en esta y la asamblea anterior, inclusive repitiendo luego de una muerte cruzada. Yo decía, Ecuador va a aprender algo después de una muerte cruzada y no va a mandar a los mismos asambleístas que formaron parte de una asamblea trágica, por no decir horrorosa, vergonzosa para el país, pero no. Los propios ecuatorianos volvieron a reenviar, esa es la palabra, a asambleístas que estuvieron anteriormente en la muerte cruzada de vergonzosa participación a esta asamblea. ¿Y qué han logrado? Construir lo mismo dentro de una asamblea que tuvo dos facetas. Entonces, a más de decir la verdad, hay que priorizar, y esta asamblea no ha priorizado. Lamentablemente, la Asamblea Nacional se ha dedicado a tapar huecos. No se piensa a futuro. Yo venía escuchando una participación importante de uno de sus entrevistados que decía, tenemos que hacer leyes para evitar problemas, no para solucionarlos. Imagínense que las 5 leyes, diríamos, entre más importantes de la Asamblea, tienen que solucionar problemas de crisis económicas anteriores, problemas de crisis generadas de los últimos 15, 20 años, que es el tema eléctrico, problemas por la ley laboral, que ni siquiera podemos reformarla cuando tuvimos una consulta popular, que le hubiera dado un alivio, por lo menos, por la famosa contratación de horas. Y encima tenemos que lidiar con que el apenas 30% del tiempo de la Asamblea se busca para legislar. El otro 30%, revisen las cifras del observatorio, exhortos. Exhortos que no tienen ninguna posibilidad de tener un impacto real. El presidente o el ejecutivo, sea quien sea, con los exhortos manda a que le pongan en lo menos importante. Exhortos en los cuales nos pasamos discutiendo y aprobando y cambiando los órdenes del día todas las sesiones. Les invito a que revisen si hay una sesión donde no ha habido un cambio de orden del día. O sea, nunca hemos podido entrar a tratar una ley directamente. Creo que fue la última nomás. La última, y eso por el apuro de la señora presidenta. El apuro de la señora presidenta, porque ya se le acababa el tiempo, quería dejar aprobando esa ley que sabíamos. La última fue la del Código Orgánico Agropecuario y también las reformas al Seguro Social, ¿sí? Que nosotros sabíamos que iban a ser vetadas. ¿Por qué? Porque se viola la Constitución. Lamentablemente, si usted no tiene una fuente de financiamiento, y ese dice la Constitución, y no soy abogado, solamente hace falta tener sentido común. Si usted no le da una fuente de financiamiento presupuestariamente, todas esas leyes van a ser vetadas, porque le pone al Ejecutivo contra la pared. Entonces, 30% en exhortos, y el otro 30% en condecoraciones. Todos los cuerpos de bomberos del país han sido nombrados beneméritos. A eso se dedicó la Asamblea. Una sesión que nos llamaron a las 10 de la mañana, 2:30 de la tarde no terminábamos las condecoraciones. 2:30 de la tarde no terminábamos de condecorar a Raimundo y todo el mundo. Entonces, mientras no se tengan prioridades, la Asamblea va a seguir quedando mal. Y la última, el hecho de que hay una visceralidad. Al igual que Jorge y Miguel, yo tuve el gusto de estar aquí con usted en varias oportunidades por haberme opuesto, entre comillas, a que se caiga caso Metástasis, caso Purga, caso Plaga, un sinnúmero de casos que hoy tienen al país, por lo menos dándole alguna muestra de que vamos contra la corrupción, cuando quisieron llevarle a la señora fiscal a una encrucijada, a un encontrón, a buscarle empatarlo con un prófugo de la justicia. Recordarán que fui yo el que se paró y dijo, la mayoría de la Comisión de Fiscalización no estamos de acuerdo aquí.
Y tuvimos que no salvarle a la fiscal porque alguien enseguida, a través de los troll center, a través de los grupos que tienen para atacarnos a los asambleístas, que hicimos la verdad, nos dijeron que era para salvar a la fiscal. No, eso era para salvar parte del ataque contra la corrupción que hemos tenido, porque si no se caían los casos de corrupción. Eso muchos asambleístas no lo hacen. ¿Y por qué hilo una cosa con la otra? Revisa igual el informe. Más allá de 40 asambleístas de los 137, no hemos intervenido más de 10 veces. El resto ha sido mutis, callados. Es decir, el Parlamento no es Parlamento, porque no van a hablar, solamente van a sentarse. ¿Van a alzar la mano? Y van a alzar la mano. Por eso la última reforma, en la que yo no estuve de acuerdo, quería sancionar a los asambleístas que por lo menos decimos, voy a analizar o razonar mi voto. Pues no, ahí no quieren razonamiento, no quieren hablar. Quieren que si el duro del partido político, el dueño del partido político, sea de Guayaquil, de Bélgica, de Quito, le llama y le dice, vote como yo le digo, usted haga eso. Por eso es que entran los famosos arrastres. La única manera de cambiar la asamblea sería diciendo la verdad, concuerdo con Jorge. Segundo, priorizando. Y tercero, ustedes ciudadanos, eligiendo a personas que por lo menos vengan a dar la cara y les digan por qué votó sí o por qué votó no. No a los que se quedan calladitos y votan como les mandan. La única manera de cambiar esta asamblea, aunque yo creo que el verdadero camino es la Asamblea Nacional Constituyente. Bien, hablaremos luego de esos temas futuros. Bienvenido al economista Erwin Ronquillo, candidato a la Asamblea Nacional por el movimiento Creo Lista 21. ¿Cómo cambiar la Asamblea? ¿Cómo rescatarla para que sea eficaz en las respuestas a lo que aspiran los ecuatorianos? Buen día. Muy buenos días. Un saludo a toda la audiencia de Radio Democracia y al panel. Miguel, gracias por el espacio. Jorge, Ramiro, compartiendo este panel. Bueno, yo puedo, tomando lo que mencionaba Jorge, Ramiro, ciertamente han dicho cosas que son muy ciertas. El tema de decir, de no tenerle miedo a decir la verdad. El tema de seleccionar bien. En las próximas elecciones vamos a tener lamentablemente lo que se ve es que va a haber una distribución de la Asamblea Nacional que va a estar bastante polarizada y que seguramente cuando le preguntemos a quien votó el 9 de febrero si conoce la hoja de vida de por quienes votó, lo más seguro es que lo desconozcan. Entonces, el camino va por enfocar el servicio, digamos, enfocar el trabajo de la Asamblea Nacional a darle realmente el servicio a quienes nos están eligiendo. ¿Y por qué me refiero a eso? Porque lo que nosotros vemos, y como bien acabo de escuchar, en la Asamblea Nacional se pasan más en definir el día del bizcocho, el día del queso de hoja, el día del gamer, seguramente otra gran proporción del tiempo en peleas entre los asambleístas, yo te destituyo a ti, tú me acusas a mí, en conspirar contra el gobierno de turno, le ha pasado a los últimos gobiernos, y eso es lo que genera finalmente un hartazgo en la ciudadanía, y por eso es que la gente está apática, y es la razón de la apatía de los votantes, de los ciudadanos respecto a las próximas elecciones. Y la otra área donde hay que, digamos, trabajar es en la estructura. Perdón, y antes de pasarme a esta otra área de la estructura, yo decía de que el enfoque del trabajo de la Asamblea tiene que ser de darle realmente servicio a quienes nos pusieron ahí. Es porque en la construcción de leyes, yo he estado en la parte de la función pública y he visto que cuando se construyen leyes se puede, y aquí lo reitero, sí se puede trabajar en leyes de consenso, poniéndose dentro de la mesa, pero realmente no solo para hacer el parapeto de que lo vamos a escuchar, sino poniendo en la mesa a la sociedad civil, a la academia, al sector privado e incluso a los funcionarios del gobierno de turno, para que cuando esa ley suba al Ejecutivo reciba aprobación. Es realmente vergonzoso que de las últimas leyes que ha enviado la Asamblea al Ejecutivo se han devuelto, creo que 6 u 8 leyes vetadas totalmente. Eso es una pérdida de tiempo para la Asamblea, pero sobre todo para el país. Entonces,
no hay ese sentido de trabajar por la gente. El sentido es sentarse ahí para pelear y ver cómo le hago daño al otro. Y la gente realmente está cansada. Entonces, lo siguiente es ver cómo se mejora la estructura de esta Asamblea Nacional. Coincido también que posiblemente la Asamblea no lo vaya a poder hacer y que lo que tenemos que hacer es ir hacia una Asamblea Constituyente que cambie esa estructura desde la selección, para que realmente lleguen a la Asamblea quienes tienen la capacidad para poder mejorar lo que existe y adicionalmente trabajar en la parte de prevención para evitar digamos, las consecuencias de no actuar a tiempo. Hay que revisar la representatividad para que no siga pasando lo que hoy pasa, que quienes van a votar no conocen a sus elegidos, y seguramente se va a repetir esto que siempre sucede, que la gente que llegan a la Asamblea, los que están muchas veces en tercero o cuarto lugar, y no por desmerecer aquello, sino porque seguramente estaban ahí de relleno y no estaban listos para asumir un rol tan importante como la Asamblea. Esas son algunas de las cosas que podríamos, digamos, poner sobre la mesa respecto a cómo mejorar esta Asamblea que tanto da que hablar. Asambleísta Jorge Peñafiel, ¿cómo rescatar y mejorar la estructura de la experiencia que han vivido, que permita viabilizar proyectos y no esos exhortos de los que se ha hablado esta mañana, sino que permita que sea eficacia en las respuestas del país? ¿Cómo mejorar esta estructura? ¿Qué hay que hacer? Bueno, mi querido Miguel, yo creo que allí, más allá de simplemente ir al Parlamento a hacer leyes, a votar, a hablar en el Pleno y a tener una presencia, digamos, como los legisladores, que son el 90% de legisladores, yo se los digo con mucho respeto, que van allá a fungir y a hacer un trabajo absolutamente ordinario. Para ser buen legislador, y este sí es un consejo, no sé, a la gente, a los jóvenes, a aquellos chicos que quieren ser legisladores, que quieren participar de la vida política del país, tienes que ser y dar lo mejor de ti. Eso, por ejemplo, creo que es fundamental. Y respecto de la estructura que me pregunta mi querido Miguel, sobre cómo se puede hacer, yo creo que hay varias reformas que hay que llevar a cabo. Reformas estructurales. Creo que una de ellas está en camino, que es el tema de la ley de los camisetazos. Hay que también promover que los legisladores respeten el voto popular por el cual llegaron a la Asamblea Nacional. Y eso es fundamental. Yo he sido muy claro, no es correcto que los asambleístas vayan por un partido, mañana se pasen a otro, pasado se pasen a otro, y al final del camino terminan como independientes. Entre comillas. Entre comillas, mientras tanto siguen negociando el tema de sus votos, de su presencia, de su participación, etcétera. Otro tema que también es importante y que creo que hay que transparentarlo y hay que ser absolutamente honestos. Una ley como lo existe en Estados Unidos, como existe en Europa, como existe en otros lugares. Una ley que funcione para el lobbying político. Una ley que regule esa conducta. ¿Por qué? Porque si bien los asambleístas el día de hoy, estimado Miguel, tenemos la obligación de decir cuál es nuestra agenda, de subirla al reporte que se presenta al observatorio legislativo, tiene que darse seguimiento a eso, pues. Si es que te reuniste con un gremio por razones propias de tu cargo, tú tienes que decir cuáles son las conclusiones de esa reunión, pues. ¿Cuál fue tu acuerdo con ellos si es que hubo algún acuerdo? Habrá que proteger evidentemente la información delicada, que no puede ser pública. Pero sin duda alguna tú tienes que decirle al país, señores, yo me reuní con los agricultores de la provincia tal. Yo me reuní con los señores de la industria metalúrgica, para decir tal, y llegar a los acuerdos tales. De esa manera logras transparentar los acuerdos y ya los intereses que están detrás de los grupos no van a ser objeto de negociación dentro de la Asamblea Nacional. Son varios elementos. Entonces, hablar de un mejoramiento de la calidad legislativa sin hablar de transparencia es imposible. Nosotros creemos, yo personalmente creo que el trabajo es
solo transparencia, transparencia y transparencia. Transparentar los acuerdos, transparentar los intereses que cada legislador tenga, hacer una matriz de intereses. O sea, quiero dejar claro, esto ya existe en el primer mundo. Los legisladores, los senadores de los Estados Unidos, por ejemplo, ellos tienen una ley de lobbying, en donde si es que se van a reunir con una persona, tienen que decirle que ellos están defendiendo los intereses de este otro gremio o de este otro grupo o de esta otra persona, para que sepa precisamente la persona con la cual me voy a reunir que yo ya soy representante de un espacio de ese tipo, de esa discusión. Lo que pasa es que aquí en el país nos encanta no decir la verdad. Resulta que yo me reúno con Dios y me reúno con el diablo. Y después resuelvo quién me da más para verificar si pues voto a favor, voto en contra, etcétera. Transparencia. Y creo que de esa manera saber de dónde provienen, eliminar los camisetazos, sancionarlos. Y claro, a la ciudadanía un proceso de rendición de cuentas directo a la ciudadanía. No las falacias y las mentiras que hacen cada año, en donde reúnen a sus amigos, se presentan ahí supuestamente una rendición de cuentas y ya. Una rendición de cuentas ciudadana, con veeduría definida y elegida por la ciudadanía, con contradicción, una especie de debate, una especie de confrontación con lo que el legislador ha hecho. Solamente los excelentes, mi estimado Miguel, solamente quienes van a la Asamblea Nacional a relucir, a darlo todo, a entregar con la verdad su trabajo, a decirle, aunque le cueste mucho, decir la verdad y promover intereses ciudadanos, van a ser mejores legisladores. Y si es que esos legisladores llegan preparados, mi querido Miguel, eso también es un elemento fundamental, una reforma constitucional fuerte que necesitamos. Ya se está planteando en la Asamblea Nacional, está todavía por resolver el Pleno, la reforma de la incorporación de los requisitos para ser asambleísta. Que haya calidad en los asambleístas, porque da vergüenza en unos casos, mientras se preparan unos, otros van neófitos, bisoños, ignorantes, y no quisiera dar calificativos de más, porque da mucha vergüenza, mi querido Miguel. Y no solamente los asambleístas actuales, los candidatos. Los candidatos, mi querido Miguel. Miren, yo les pido a la ciudadanía, a través de este medio y lo hago a través de todos los medios, revisen las hojas de vida de los candidatos a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es un gran poder del Estado que puede y es la balanza ante el Ejecutivo, es quien define mucho del norte político del país. Vean quiénes van a la Asamblea Nacional, revisen sus currículos, su preparación académica, y si no es académica, pues de qué tipo de experiencia estamos hablando, a quiénes estamos eligiendo. Si vamos a elegir payasos, yo no sé, se han hablado de incluso modistas, se habla de personas que con mucho respeto, son profesiones respetables, pero no están para legisladores, perdónenme. Aquí necesitamos gente preparada, no solo en el derecho, necesitamos ingenieros, economistas, profesionales de diversas ramas, pero también necesitamos dejar claro, la preparación, el aspecto académico es fundamental para que vayan al menos allá a abrir la boca y no decir cualquier pavada, mi querido Miguel. Asambleísta Ramiro Vela, ¿cómo lograr mejorar la estructura de la Asamblea Nacional y cómo lograr acuerdos transparentes? Es el deber ser, un buen deseo, pero en la práctica, desde afuera no se ve eso, se ve lo que se ha denostado, los amarres. En mi tierra se dice que si tú siembras aguacates, vas a cosechar aguacates. Entonces, si tú pones la semilla, que lamentablemente tiene una mala participación ya durante años, es decir, esa semilla siempre te ha traído problemas, va a seguir pasando lo mismo. Si sigues mandando al mismo estilo de asambleístas que ya ha hablado Jorge y que lo conversaba nuestro compañero de Guayaquil, no va a pasar absolutamente nada. Y tiene que ir desde la calidad cuando escoges a tus candidatos. Yo digo que hagan un resumen cuando tú vas a escoger a tu cantante favorito. Escucha 3 o 4 canciones, pues no por una, porque puede haber pegado por una, pero escucha unas 2 o 3 canciones, ¿no? Cuando escoges a un futbolista, ve 3 o 4 goles, pues no porque alguna vez te salió una chilena y ya eres el mejor futbolista del mundo. Lo mismo con los candidatos. Yo vengo ayer de una entrevista donde 2 candidatas en la provincia de Tungurahua ofrecían centros lecheros al sector rural. O sea, yo te voy a construir un centro lechero. O sea,
la más pura ignorancia, pues los asambleístas no hacemos obras. Y otro candidato decía, yo voy a proponer una ley para Ambato y Tungurahua para que, como somos la séptima provincia que entregamos recursos, esos recursos se queden en la provincia. O sea, son temas totalmente ilógicos. Nosotros legislamos a nivel nacional. Yo no puedo decir, declaremos la República Independiente de Tungurahua en mi caso y que los impuestos se queden acá. Eso no se puede hacer. Otro que decía, es que tienen muchos asesores la Asamblea y yo voy a proponer que los 4 asesores, yo me quedo con uno y que esa plata de los 3 asesores pase a vialidad. O sea, perdón, eso es populismo. Eso es mentirle a la gente. Entonces, solamente con escuchar a ciertos candidatos vos dices, este no es. Este no da la talla. Y pasa con el tema de los camisetazos. Yo estoy de acuerdo con Jorge que si yo era verde y ahora me transformo en amarillo, no solamente estoy siendo incoherente, estoy siendo corrupto, porque estoy traspasando más allá de mis principios. Lo que no estoy de acuerdo es que, porque el dueño del partido, el que te impuso, entre comillas, esa norma que está en la Constitución, que si no vas auspiciado, no eres candidato, te diga por qué votar. Ahí tiene que haber una reforma para que en un diálogo interno, como lo he hecho yo en mi bancada, como lo he hecho yo dentro del Pleno, y Jorge es testigo, inclusive en los juicios políticos, uno argumente el por qué va a votar distinto a su partido político. Y voy a recordarles una nada más. Cuando se convocó al Consejo de Participación Ciudadana para el nombramiento de Mario Godoy, fue el único que dijo, no me parece que es el procedimiento. Porque esa es otra reforma, que las comisiones no sean manejadas por los presidentes o las presidentas. Mi ejemplo, fiscalización. Muchas veces nosotros no sabemos ni de qué tema vamos a tratar mañana en fiscalización, porque es puesto a dedo por la presidenta de fiscalización, bajo intereses particulares. Y como la ley dice que es responsabilidad, potestad de la presidenta poner el orden del día, te pone lo que le conviene, pues. Por eso decía y lo señalaba Jorge Peñafiel, cómo cambiar y mejorar esta estructura de la Asamblea. Esa es la reforma principal. Es el hacedor, el presidente de una comisión es el hacedor, incluso lo que hemos podido ver en los últimos tiempos de proteger a la delincuencia y buscar impunidad. Es que, por ejemplo, muchos de las comisiones tienen un interés 100% político. ¿Y por qué recuerdo el tema del Consejo de Participación Ciudadana? El Consejo nombra ya una terna, o de la terna escoge una presidenta de la Corte, ¿no es cierto? Ya escoge, pero como no les gustó, inmediatamente mandan informe a la Comisión de Fiscalización y en 24 horas les convocan al Consejo de Participación para obligarles a retroceder. Esa no es la función de una comisión. Y otro ejemplo, las comisiones, ¿qué priorizan? Las leyes de los partidos grandes. Y nuestro compañero de Guayaquil decía, hay leyes que se tardan 10, 8, 5 años en llegar al Pleno, pero la ley del gamer se tardó un mes. Porque el presidente de la Asamblea, hoy candidato a presidente de la República, se metió en la cabeza que esa ley era importante, y como tenía el acuerdo social cristianismo con Revolución Ciudadana, lo metió en un mes, para que vean que cuando se quiere tratar una ley es... ¿Y cómo ha repercutido eso? A ver, la ley gamer, pues, ¿de qué sirve? El Día del Gamer. Nada más. Se declaró el Día del Gamer. Sí, cuando hay países que están declarando que eso tiene que controlarse, más bien porque tenemos a jóvenes de 8, 10, niños de 8, 10, 12 años robando plata, y eso dice un reportaje de una revista en Guayaquil, a los padres para poder pagar para jugar en línea. Pero acá declararon el Día del Gamer y esa ley se trató en un mes. ¿Eso era prioritario para el país? No. Cuando tienes ley de aguas, cuando la ley, el código de la niñez no se ha llegado a tratar, porque hay cosas positivísimas ahí, pero hay un grupo que dice que al niño hasta los 18 años no es culpable de lo que le pasa, no es imputable. Sicarios, asesinos, ladrones, violadores, pero como es menos de 18 años no es imputable. Y por un solo artículo no podemos tratar las cosas positivas. O el Código Integral Penal, donde teníamos una gran cantidad de reformas positivas, pero porque un partido político mayoritario quería meter el indulto, la revisión de sentencias, la ley se cayó. Entonces, mientras tengas esa visión no va a pasar nada. Tenemos que imponer reformas legales para priorizar leyes y quitarle la potestad a presidentes de comisión y a la misma presidenta de la Asamblea a decidir qué poner en los órdenes del día a conveniencia. Porque yo quiero, repito, el presidente de la Asamblea hizo algo terrible, dejó su lado de presidente, él mismo se bajó y él mismo presentó la ley del gamer, él mismo consiguió los votos y aprobó en primera, y el Día del Gamer fue aprobado. Una vergüenza para el país.
Una vergüenza para el país. Y luego renuncio, dejo la presidencia a la Revolución Ciudadana y me voy de candidato a presidente de la República. Eso es pérdida de tiempo. Usted decía, señor... Y le dejó a la Revolución Ciudadana en la presidencia. Le dejó a la Revolución Ciudadana en la presidencia. Pero el candidato de Guayaquil decía, no solamente ha sido pérdida de tiempo, yo les recuerdo que es pérdida de recursos, porque han pagado a los asambleístas, a los asesores, servicios básicos y todo, en 8 leyes que luego van a ser vetadas. Y lo peor es que vos sabes que van a ser vetadas. ¿Por qué? Por la tosudez de ciertos partidos políticos que violan un principio básico. No hay tema presupuestario y hay temas extremistas que sabes que van a ir al veto. Vuelvo con el economista Erwin Ronquillo, candidato a la Asamblea por el movimiento Creo Lista 21. ¿Cómo mejorar esta estructura de la Asamblea de la que tanto se habla y lograr acuerdos transparentes? A veces resulta cuesta arriba lo que debiera ser el sentido común. En términos de la estructura, hay que revisar desde el método de asignación de escaños. El Ecuador tiene el método Webster, que mundialmente el método Webster es uninominal, no es voto por plancha. El método Webster es un método para darle mayores oportunidades a las minorías, lo cual es correcto. Y acá en Ecuador se nos ocurrió que el método Webster, que debería ser por voto uninominal, se realice por plancha. Desde ahí ya arrancamos mal, porque vamos a ver en estas elecciones el resultado de tener un método de ese tipo, sin permitir que la gente pueda elegir a cada una de las personas. Porque de esa manera, si ya existe, digamos, si existiera la posibilidad de que, por lo menos a nivel de asambleístas, de que los ecuatorianos puedan elegir dentro de una lista por quién sí votar versus otras listas, habría al menos un escaño más, una posibilidad más de que las personas se interesen en saber por quién van a votar. Eso por un lado. De ahí, en la forma de presentar leyes, inclusive debería revisarse la participación del gobierno, del Ejecutivo en su momento, para que se pueda dar esto que bien mencionaba Ramiro, de que se pueda tomar en cuenta el presupuesto. Cuando el Ejecutivo presenta una ley, tiene que pasar necesariamente por el Ministerio de Finanzas para que le dé un aval financiero. Es decir, para que el Ministerio de Finanzas le diga si va a haber presupuesto o no a una ley que se está proponiendo desde el Ejecutivo. La pregunta es, ¿por qué no pasa lo mismo desde el punto de vista del Legislativo? Ya hemos visto en una cantidad de leyes que ha sido nefasto para las arcas del Estado, justamente porque el Legislativo le exige o le impone un aumento de gasto al Estado. Y ojo, es al Estado, no es al gobierno de turno. Finalmente, eso repercute negativamente a todos los ecuatorianos, porque si se construye una ley de manera irresponsable, donde aumenta el gasto público, eso significa que el Ejecutivo, o el siguiente y los que vengan después, les va a tocar financiar ese aumento de gasto. Y el otro tema donde también hay que ver muchísimo es en no esforzarse, no poner como objetivo la cantidad de leyes. Yo he visto que uno de los medidores de rendición de cuentas, cuando me ha tocado estar presente en la rendición de cuentas de la Asamblea, es el número de leyes presentadas. Eso no tiene sentido, porque eso da a entender como que el Ecuador va a mejorar con más leyes, y lo cierto es que tenemos, entiendo, más allá de 40.000 cuerpos legales en Ecuador, que lo que hacen es obstaculizar más el funcionamiento tanto del sector público como del sector privado, pero por otro lado se está dejando por fuera las leyes que llevan años tratándose y que son las que realmente necesita la gente. Acabamos de mencionar el COPINA, que es un código que lleva por lo menos 8 años en discusión. 8 años, señores. El Código de Salud, que se acaba de archivar, y bien hecho, porque había que archivarlo, llevaba como 10 años también discutiéndose. La Ley de Recursos Hídricos, que el Ecuador no puede ser que no tenga ley hoy, una ley de recursos hídricos que facilite, por ejemplo, la inversión privada. Ojo, yo sé que eso constitucionalmente está prohibido, al igual que estaba prohibido el tema en la energía eléctrica.
acabamos de pasar un periodo largo de estiaje y una crisis energética que nos ha costado empleos, nos ha generado más pobreza y que no se ha terminado. Ya nos dijeron que es hasta el año 2026. ¿Por qué? Porque no preveímos que había que permitir la inversión privada en un sector como el sector energético. Les digo algo, queridos compañeros del panel y a los ecuatorianos que nos están escuchando. Si no hacemos lo mismo en el tema de agua, vamos a tener un problema similar al que tuvimos este año de crisis energética con el agua en muy corto tiempo. Eso se viene porque cuando uno baja al territorio y entiende un poco la dinámica en los gobiernos autónomos descentralizados, yo no les voy a dar a ustedes clases de eso porque ustedes seguramente lo conocen, pero para la ciudadanía, en los GATS, en los municipios que son los responsables de hacer dotación de agua y saneamiento, lamentablemente no tienen ni las capacidades para invertir, para generar proyectos, y tampoco tienen los presupuestos. Y ahí tenemos, por ejemplo, los casos de Durán, los casos de Quinindé en Esmeraldas, inclusive hasta de Galápagos, que es increíble. Y puedo mencionar muchos cantones más donde no hay agua potable. Y si no hay agua potable, entonces tenemos desnutrición crónica infantil, enfermedades, digamos, crónicas, y en fin, tenemos una serie de problemas. Pero si seguimos enfrascados en que no puede haber inversión privada, no vamos a poder resolver el problema, porque el Estado no tiene dinero, los GATS no tienen dinero, la inversión quiere venir, pero no tiene cómo porque no hay seguridad jurídica. Entonces estamos condenando a nuestra gente, a nuestros niños, los estamos condenando a seguir padeciendo desnutrición crónica infantil, cuando ya estamos viendo que la solución es permitir de manera regulada, de manera, digamos, debidamente auditada por el Estado y por la gente y los entes de control, la inversión del sector privado también en el sector del agua. A ver, este tema que ha puesto en escena Erwin Ronquillo es bueno desglosar. ¿Por qué la Asamblea no se preocupa de estos grandes temas? Y podemos mencionar el tema de reforma estructural en lo laboral, seguro social, y ahora lo del agua. Es decir, tiene que presentarse un problema para que se apruebe la ley, no más apagones, por ejemplo, asambleísta Jorge Peñafiel. Yo ahí sí me gustaría, mi querido Miguel, coincidir con el Ramiro en el tema de la priorización, del que hablaba al principio de la entrevista, y creo que es fundamental no solamente priorizar lo correcto, lo importante, lo necesario, sino definir una línea de trabajo por parte de toda la Asamblea Nacional. O sea, cuando se seleccionan las autoridades de la Asamblea Nacional, en la primera sesión de la Asamblea Nacional, se debería establecer una hoja de ruta del trabajo. Quizás es obvio, una agenda de trabajo que recoja los problemas del país. Así es, y es más, cuando se presenten las candidaturas a la presidencia de la Asamblea Nacional y vicepresidencias de la Asamblea Nacional, así como de las potenciales presidentes de las comisiones que tendrán que seleccionarse, saber a qué nos atenemos. Porque miren lo que pasa. Claro, independientemente de las vicisitudes políticas y dinámicas propias de la política que pueden darse en el camino, pero yo nunca supe qué leyes se iban a tratar cuando se votaba por Henry Kronfle al presidente de la Asamblea Nacional, cuando se votó por la vicepresidenta Viviana Veloz, que obtuvo la gran mayoría de votos de parte de la Asamblea Nacional, no del movimiento Construye, no de este legislador, pero se seleccionó a ellos como las autoridades de la Asamblea Nacional. Ahí, por ejemplo, lo correcto, lo prudente, lo necesario, creo que hasta lo obvio, como bien dice Miguel, es que se conozca qué es lo que vamos a hacer, pues. Entonces, que se establezca. Hay 5,000 aproximadamente, 5,000 leyes represadas en la Asamblea Nacional. El problema no es solamente de identificar el objetivo de la ley que se debe presentar. Y si tenemos dentro de ese bloque tan grande de 5,000 leyes, tal vez alguna que verdaderamente sí sirva, ¿por qué no se hace una revisión por parte de las autoridades de la Asamblea Nacional? Y yo entiendo que no es un tema de hoy para mañana, pero se podría hacer un proceso, al menos de 3, 4, 5 meses, en donde se identifiquen las leyes que sí pueden ser aprobadas, que sí tienen una lógica legal, una lógica política, que pueden ser procesadas,
y ponerlas dentro de un plan de trabajo para saber la Asamblea Nacional, el rato que va a votar por su presidente de la Asamblea Nacional, y no por el pacto, ¿no? Porque el rato que se seleccionan las autoridades normalmente hay el pacto político que supuestamente viene a traer la gobernabilidad, y lo que trae es simplemente componendas, pagos y demás. Entonces, saber ¿cuál es el plan de trabajo del presidente de la Asamblea Nacional, de las vicepresidencias de la Asamblea Nacional? Creo que es fundamental. Eso es lo que yo creo que deberíamos hacer. El tema del agua que puso... Me parece, lo del agua, mi querido Miguel, a mí, y quiero un poco decirles esta situación. Yo me he reunido con mucha gente conocedora del tema hidrográfico de Manabí, sobre todo. Yo sé que el tema pasa en algunas provincias y creo que es bastante más grave en algunos lugares específicos, pero en Azuay, sin duda. Pero lo de Manabí es espeluznante, mi querido Miguel. La represa La Esperanza, que es la que brinda la mayor cantidad de agua hacia todo el valle, digamos, de lo que corresponde a Manabí, porque si quien conoce la geografía manabita, las montañas terminan, y allí está la represa La Esperanza, que es la que brinda la mayor cantidad de agua. Ya no está mantenida. O sea, la represa La Esperanza está en una caída libre dentro de su mantenimiento, de su captación de agua, porque tampoco se mantiene la captación de agua. La captación de agua hay que mantenerla para que siga dando la misma cantidad. No hay soluciones. Yo incluso he pedido reuniones con el Ministerio del Ambiente, que es quien tiene a su cargo la competencia del agua. Me he reunido con viceministros en respecto del tema y no le dan importancia. Hay que invertir en el agua. Así como se les anticipó por el tema de la electricidad hace más de 2-3 años, que se venía ya el problema, la emergencia, lo mismo se les está anticipando el día de hoy. No somos el Ejecutivo. Si yo fuera el presidente de la República, al menos le daría oídos y diría, oigan, denme un estudio de cuál es el estado situacional del tema del agua, para ver dónde invertir, para ver dónde está la prioridad. Lo que decía Ramiro, priorizar. También desde ese ámbito del Ejecutivo. El agua, la electricidad, no crean que el tema de las termoeléctricas es automático, que ya compró las termoeléctricas, los motores, ya está. Hay que mantener, hay que sostener, hay que permitir la participación privada. Por eso se ha venido hablando de que en ese caso, que el país cuente con una base que le dé estabilidad en el tiempo, no solo las térmicas con todos los costos, claro, hay que enfrentar la emergencia, sino también dar una matriz energética equilibrada en el tiempo. Cumplir con el plan de inversión eléctrico, que es necesario. Plan maestro de electricidad. El plan maestro de electrificación, que no se ha hecho. Eso creo que nos permite sostener el tema eléctrico. Y vamos a ir diversificando, eólico, hidroeléctrico, termoeléctrico, incluso se puede hablar de otro tipo de energías. Pero venir, y ahí sí me perdonan quienes están con los candidatos a la presidencia de la República, que hablan de energía nuclear. La energía nuclear es un tema muy complejo. Yo solamente les pongo un puntito ahí. ¿Qué pasa si mañana hay paro nacional por parte de la CONAIE y se quieren tomar la planta nuclear? Y si tienen 200 millones para financiar eso. Perdóneme, hay que ser serios. No podemos ser irresponsables. Hacer una planta nuclear en el Ecuador con la inestabilidad política que tiene y con este tipo de terroristas que quitan el agua a Ambato, mi querido Ramiro. Desaparece el Ecuador. Entonces, hay que ser responsables, ¿no? Yo no podría hablar de energía nuclear en el Ecuador, al menos si no hay una estabilidad política que nos permita estabilidad por al menos unos 20 años, mi querido Miguel. Asambleísta Ramiro, a ver, la prioridad y este tema del agua, que debiera ser una preocupación como ha sido la energía eléctrica. Recuerdo a propósito del debate donde el candidato de la CONAIE, de Pachacuti, dijo que pusimos $200 millones. ¿De dónde? Incluso en Ambato, octubre de 2019, junio de 2022, se cortó el agua. Agua que se reclama. Un candidato a la asamblea fue líder de eso. Quitándole el agua a Ambato. Sí, quitándole agua a Ambato. Bueno, son gente vinculada directamente con los movimientos indígenas y ahora con Revolución Ciudadana. Yo quiero 2 temas. La priorización del agua. No es cierto que los gas no tienen plata. Revisen. Yo siempre, como periodista, me gusta investigar. Caso Ambato, $60 millones en las arcas.
43% del presupuesto cumplido. Los GAT se quedan con plata guardada, no cumplen, no gastan, no hacen obra. Y un reportaje de Coavisa de hace 3 días acaba de dar algo terrible. 2 plantas de agua potable en Machala cerradas, la una por contaminación y la otra porque no tiene permiso de funcionamiento. Pero Machala se gastó $4 millones en artistas internacionales, bailaron, disfrutaron, perdónenme, enchuparon, porque esa es la palabra que utilizan, y no tienen agua potable. Pero para las emergencias, perfectos, ¿no? Primeritos contratar por emergencia. Como ya te cierran la plata de agua potable, te gastaste 4 millones en artistas, ahí sí la declaro en emergencia y me gasto otra platita aparte. Pero este asambleísta propuso un proyecto ciudadano, porque lo propuse en la radio, lo propuse como asambleísta, que la asamblea, porque para eso está la asamblea, para prevenir, genere una reforma al código, al COTAT, para que los municipios no puedan gastar más del 0.05% en artistas internacionales. ¿Y qué pasó? Y que se priorice esa plata. Está en la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados. ¿Y sabe lo que me dijo la presidenta cuando presenté eso? Dijo, eso no se puede, porque nuestros alcaldes no lo van a permitir. Pero si yo no le estoy pidiendo permiso a los alcaldes, para eso soy asambleísta, pues, para reformar la ley. La asamblea tiene que dar normas. La ley es una norma para evitar problemas, no para solucionarlos. Lo mismo pasa con el tema de el control del agua potable. Si bien es cierto, los municipios y los que tienen las empresas públicas tienen que hacer los estudios, tienen que inclusive dar la tasa de cuánto cuesta el agua potable, al ciudadano hay que enseñarle que el agua potable no es solamente abrir el grifo, pues, que tenemos que cuidar los páramos, que tenemos que generar represas. Tungurahua, ¿saben por qué no tuvo problema esta última vez en agua potable? Porque durante 10 años han construido 2 vasos de regulación. Vos pregúntale a un candidato asambleísta qué es un vaso de regulación. Ni siquiera sabe. Capaz que te dice en lo que me sirven un tequila. No. El municipio de Ambato junto al gobierno provincial hace 10 años construyeron 2 represas, Mulacorral y Chiquiurco. Y ahorita está construyendo otra más con el apoyo del gobierno nacional, Chiquicagua. Es la única manera, generando inversión para poder cuidar el agua y cuidar los páramos. Pero esa ley que está más de 10 años represada, primero no ha sido actualizada, porque no es lo mismo lo que pensábamos 10 años que ahora. Claro. Tiene que actualizarse. Y segunda, tenía que ser la prioridad absoluta de esta nueva asamblea. Concuerdo con Jorge. No me arrepiento de haber votado, porque pensé que el señor Kronfle, con tanto ansia que tenía para llegar a ser presidente, porque la muerte cruzada se da porque a Kronfle no lo declararon presidente en la asamblea anterior, por eso el Partido Social Cristiano impulsó eso. Dije, como tiene tantas ganas de llegar a ser presidente, la venganza. Dije, debe tener unos 4 proyectos importantes para el país bajo el brazo, o debe priorizar las leyes que están represadas. No lo hizo, pero eso es lo que hay que hacer. Y concuerdo contigo, Jorge, ojalá en la próxima asamblea, antes de votar para presidente, como cuando vas al consejo estudiantil. Tal cual. Porque ahí empieza la política, cuando vas a ser electo presidente del consejo estudiantil. ¿Qué te dice el candidato? Lo primerito, un día de vacaciones, te ofrece algo, pues. Lo primero que haré si soy presidente del consejo estudiantil, día de vacaciones, y los guambras, y por eso votan. Le vamos a pedir al presidente de la asamblea, ¿cuáles son las leyes que usted va a priorizar, señor presidente? Y por ley lo hay que hacerlo. Usted tiene que presentar algo que se llama agenda legislativa. Eso tiene que ser presentado apenas usted elige presidente. Debería ser, antes, como oferta para ser electo presidente. Lo mismo pasa con las comisiones. La comisión de fiscalización tiene una agenda que por ley es presentada. ¿Sabe cuánto se ha cumplido la agenda legislativa de este año? El 30%. Claro. Apenas el 30% de esta asamblea anterior cumplió de lo que propuso. Por intereses políticos cambian en el camino. Por intereses políticos. Ponen eso. Es que Miguel, yo le voy a decir algo sincero. Ciertas leyes como esta de los GAT presentada por mí, o la ley de la cultura ciudadana para dar educación vial en las escuelas, para cambiar el tema de género, no pasan porque yo soy un asambleísta de minoría, pues. Entonces, ¿qué les interesa a los partidos políticos? Lo que decía nuestro compañero de Guayaquil, que pasen las leyes de ellos, pues. Si tengo 55 asambleístas, ¿cuáles son la mayor cantidad de leyes que se han aprobado? Las presentadas por Revolución Ciudadana o las presentadas por el Partido Social Cristiano. Esas son las leyes que se priorizan porque son los asambleístas que más número tienen, que más votos tienen. Pero esa ley no es prioritaria para el Ecuador. Sí, pero esto es de votos, te dicen.
Esa es la respuesta. Ya de hacen muchos. pacto nomás. Esto es de votos. ¿Vos me apoyas esta leycita del gamer? Como lo hizo, y lo hago con ejemplos. En un mes se trató la ley del gamer. ¿Sí? Vos, Revolución Ciudadana, con tus 50 votos me apruebas la ley del gamer, y yo, con mis 26 votos del Partido Social Cristiano, te apruebo la ley que vos quieras. ¿Eso es conveniente para el país? No. Por eso hay que votar por personas, por ciudadanos, revisando hoja de vida y sobre todo escuchando qué criterio tienen. Si votas por un asambleísta al que nunca le escuchaste hablar, no le vas a escuchar hablar en la asamblea y le vas a escuchar votando, o vas a saber que va a votar simplemente como le mandan. Economista Ervin Ronquillo, ¿cuál será la prioridad que usted lleve dentro de lo que debiera haber efectivamente una agenda legislativa con prioridades para el país? Bueno, solo para terminar, cerrar un poquito la parte de los temas de agua, en el país existe un catastro muy precario de proyectos de agua y necesidades a nivel nacional que lo tiene el MATE. Ellos tienen identificado más de 600 proyectos en los 222 GATS cantonales, y ciertamente hay muchos que sí tienen la capacidad, quizás como Ambato, pero yo podría decir que en esta mano no me cabe el número de GATS que tienen la capacidad financiera para poder resolver sus problemas de agua. Entonces tienen que acudir al BEDE, y en el BEDE ahí sí están absolutamente complicados porque no tienen líneas de crédito. Realmente es un tema profundo complejo para profundizar. Y respecto a propuestas, hay desde la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición, cuando estuve a cargo entre el 21 y el 23, desarrollamos un mecanismo que se llama el presupuesto por resultados, que se elaboró en conjunto con el Ministerio de Finanzas y con el apoyo internacional del BID y del Banco Mundial. ¿Y qué es esto? Es una herramienta para asegurar que el gasto que el presupuesto se gaste en el servicio a X o Y, servicio público, ¿no? Y me explico mejor. Por ejemplo, esto nos permite asignarle hasta a nivel de un centro de salud un presupuesto en base a el número de atenciones de niños que van a atender durante un año. Si van a atender 1.000 niños, les damos el presupuesto para 1.000 niños. Y ellos tienen que ir demostrando que atendieron a los 1.000 niños para que vayan recibiendo el resto del presupuesto. Este es un mecanismo que se comenzó a implementar en el Ministerio de Salud, que luego tiene que ir a implementarse en el Ministerio de Inclusión Económica y Social para la política pública de prevención de desnutrición crónica infantil. ¿Pero por qué lo traigo a colación? Porque una vez ya diseñado, se puede extrapolar a todos los gobiernos autónomos descentralizados, porque esto de aquí, que no es algo inventado en el Ecuador, sino que lo trajimos de una experiencia peruana, se le puede, justamente hablando de este tema de los GATS y de cómo gastan el dinero, se puede reformar la ley. Es una reforma que requiere que se sienten los GATS, que requiere que se siente el gobierno, que se lidere desde la Asamblea, y que cambie la forma de asignación de presupuesto en base a resultados. Por eso se llama presupuesto por resultados. De tal manera que el GAT, que hoy recibe una asignación por ley sobre la cual no tiene que dar cuentas, eso es terrible, ¿sí? Porque realmente ellos gastan en lo que quieren. Entonces, con esta metodología se podría lograr que el GAT tenga que demostrar cuántos beneficiarios hubo en el gasto que realizaron, y en base a eso asignarle presupuesto. Por lo menos en lo que es gasto corriente se puede realizar. Ya está lista la herramienta. Hay que extrapolarla al resto de organismos de la función del Estado, y sin duda ayudaría mucho a resolver este tipo de problemas que estamos hablando el día de hoy, de la forma en que los GAT están gastándose el dinero, los recursos de los ecuatorianos. ¿Y cómo configurar una agenda legislativa de país, como se ha reclamado hoy? Bueno, eso es realmente implica mucha voluntad política. No creo que eso lo podamos resolver con leyes, porque siempre quien tenga los votos, como bien decía creo Ramiro, quien tenga los votos va a hacer o deshacer. Esto tiene que ver realmente con una voluntad política desde
quien está al frente de la Asamblea, pero también de quien está en el gobierno. A veces parece que si uno lo mira desde afuera, como que fueran dos adolescentes que se están peleando permanentemente porque el uno le quita al otro. Y eso realmente nos está llevando al despeñadero como sociedad. Tenemos que sentarnos a conversar entre los que hacen las leyes y quienes las ejecutan. El Ejecutivo es un ejecutor. Y comenzar a producir leyes. Quizás esa pueda ser una reforma, de que las leyes deban tener un sistema de consenso con el Ejecutivo para asegurarse que existen los presupuestos y lograr que las leyes sean las que efectivamente se necesitan, tanto desde el Ejecutivo como el Legislativo. Porque si no, va a seguir pasando lo que está pasando hoy en día. La Asamblea produce, el Ejecutivo veta, el que está, digamos, a cargo de la presidencia elige y prioriza en base a sus conveniencias, y eso no nos lleva a ningún lado como país. Y lamentablemente no tenemos tiempo. Ya hemos perdido mucho tiempo en estas disputas políticas. Pasamos 2 gobiernos, uno interrumpido, otro que de corto lapso, y eso es lo que está generando. Lo que genera es incertidumbre. La inversión, muchas veces nos preguntamos por qué no viene la inversión privada en Ecuador cuando tenemos dólar, baja inflación, y en Perú y en Colombia no llega mucha inversión. Es por la incertidumbre, es por la inseguridad que hay. Entonces, yo creo que quienes están en la Asamblea, más allá de que no comulguen con quien está sentado en el gobierno, somos ecuatorianos, vivimos en este país, tenemos a nuestros hijos ahí, y debemos en algún momento bajar la intensidad de los intereses propios y tener la disposición de trabajar en conjunto. Si eso no lo hacemos, si no logramos eso, lamentablemente vamos a tener 4 años más de disputas y de peleas, con muy posiblemente digamos, un calentamiento a nivel de las bases sociales que en algún momento van a explotar. Eso también se puede venir. Por ello es importante ejercer un voto libre pero responsable, analizando, reflexionando sobre las propuestas, los contenidos, para que cambie. Esta Asamblea no va a cambiar de la noche a la mañana, no hay que soñar en eso, sino eligiendo bien quienes van a trabajar en función de país, quienes no van a dar las espaldas cuando llegan a la Asamblea y ni siquiera rinden cuentas. Por ello es importante ejercer este voto para cambiar en el ideal lo que debe ser la Asamblea Nacional. Muchas gracias a los candidatos. Jorge Peñafiel por el Movimiento Construye, lista 25. Ramiro Vera, candidato por el Movimiento Cívico, lista 62 en Ambato. Y el economista Erwin Ronquillo, candidato a la Asamblea por el Movimiento Creo, lista 21 en Guayaquil. Jorge Peñafiel en la capital de los ecuatorianos, Distrito Norte. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, mi querido Miguel. Saludos. Muy amables. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les deseamos un feliz miércoles a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia y les recomendamos, ya viene en Exa FM, el show de la papaya. Muy buen día, felicidades. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Esto es Exa Informa por Exa FM. El presidente Daniel Noboa elimina el IVA en los alimentos para mascotas, lo que provoca un ahorro anual de 800